Existe una clase mundial, una que se prepara día a día en cuerpo y mente para enfrentar todos los desafíos. Entrenan sin parar, destinados a ser líderes y ven en la competencia una oportunidad para ser los mejores. Su claridad de pensamiento es poder, hacer las cosas con determinación y perseverar hasta obtener lo que quieren. Y para ser un profesional de clase mundial, necesita perfeccionarse con los mejores para alcanzar su máximo potencial. Bienvenido a Seminarium, World Class Executive Education. Bienvenidos, esta es una sesión que va a ser grabada, les aviso de antemano, y a nombre de Seminarium Internacional les queremos dar la más cordial bienvenida a nuestro webinar Intelligent Leadership Coaching for Leaders. En esta oportunidad vamos a conocer con más detalles la próxima certificación internacional de Intelligent Leadership Coaching for Leaders que se iniciará en el mes de agosto para toda Latinoamérica en formato Virtual Live. Este programa ha sido desarrollado por John Mattone, uno de los top coaches ejecutivos del mundo y ex coach del reconocido Steve Jobs. Es además una de las 5 principales certificaciones de coaching de liderazgo en el mundo. La filosofía del proceso y las herramientas de este programa han transformado la vida de casi 1 millón de personas y han tenido impacto en el éxito de miles de organizaciones de todos los rincones del mundo en más de 50 países hasta la fecha. Este programa está dirigido a gerentes y líderes de todos los niveles que necesiten mejorar sus propias capacidades de liderazgo y aprender a entrenarse a sí mismos, a sus colaboradores y a sus equipos para que desempeñen mejor y de manera más consistente en apoyo con la visión, misión y propósito de sus organizaciones. Pero no me quiero extender más yo con todo esto, porque para contarnos de este programa, que por primera vez se realizará en español para Latinoamérica, nos acompaña hoy Aldo Cívico, quien además además tendrá el cargo de desarrollar esta versión de este año. Pero déjenme presentarles un poco a Aldo. Aldo es investigador asociado de la Universidad de Columbia en negociación y resolución de conflictos, doctor en antropología cultural, con más de 30 años de experiencia, ha trabajado a nivel mundial entrenando y asesorando en liderazgo personal y corporativo a ejecutivos del Fortune 500, miembros de family offices, líderes gubernamentales, atletas e incluso celebridades. Algunas de estas personas son Bill Clinton, Hillary Clinton, Romano Prodi y líderes empresariales como Carlos Slim y Carlo De Benedetti, artistas galardonados como Juanes, docenas de gerentes ejecutivos, traders e inversionistas en Wall Street. El mismo John Mattone se refiere a Aldo como uno de los mejores coaches ejecutivos con los que ha trabajado a nivel mundial, y el senador George Mitchell, expresidente de Walt Disney, lo considera uno de los líderes más innovadores en el desarrollo del liderazgo y manejo de conflictos. Así que sin más que agregar, le dejo la palabra a Aldo. Muchas gracias, Aldo, por estar con nosotros, y aprovecho de comentarles que vamos a tener el chat abierto para que cualquier pregunta que tengan la dejen ahí y nos puedan ir haciendo, las responderemos al final. Muchas gracias, los dejo con Aldo. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Jeremy, muchas gracias por la invitación, la presentación. Yo voy a compartir mi presentación. Pienso que la están viendo. Y me alegra la posibilidad de tener esta oportunidad de conversar con ustedes, presentarles algunas ideas con respecto a las habilidades de liderazgo que se necesitan en la realidad contemporánea de algunos de ustedes. Y quiero empezar un poco con este gráfico que quiere representar el hecho que hoy siempre más vamos a tener una brecha muy grande entre la tecnología, siempre más disruptiva, siempre más exponencial. Estamos a puertas, faltan unos años, a la quinta revolución industrial, lo que significa
que la tecnología se va a potenciar y duplicar aún más, y prácticamente la capacidad humana de adaptarnos. Y la tecnología siempre nos llevará ventaja en ese sentido. Entonces, lo que estamos llamados a hacer, sobre todo si lideramos equipos, lideramos empresas, es ayudar no solo a nosotros mismos, sino a las personas que trabajan con nosotros, de cerrar esta brecha entre el avance y el progreso tecnológico, cuando la tecnología va a dictar siempre más los modelos de negocios con los cuales trabajamos, y nuestra capacidad humana, prácticamente con nuestro mapa mental, con nuestra mentalidad. Detrás de un éxito, detrás de un resultado, no solamente hay estrategia, no solamente hay acciones, sino que hay sobre todo una mentalidad, un mapa mental. El hecho es que el mapa mental está en su gran mayoría formado y condicionado, yo diría hoy hasta limitado por nuestra experiencia del pasado. Un mapa mental es la síntesis de toda la experiencia que hemos tenido en nuestra vida desde los primeros minutos hasta el día de hoy. Es de alguna manera la suma y la síntesis del concepto que tenemos de nosotros mismos, de nuestro pensamiento, de nuestras creencias, de nuestras emociones, de nuestras orientaciones comportamentales, y prácticamente nos ayudan a navegar y a orientarnos en la complejidad en la cual vivimos. Ahora, el tema es que si el mapa mental no está adecuado a la realidad, si el mapa de alguna manera se acerca al territorio y nos permite una orientación muy clara y actualizada, pues la consecuencia es que no terminamos en el destino que queremos llegar o donde tenemos que llegar. El tema es que con esta tecnología tan evolucionada y tan disruptiva y tan exponencial, tener unos mapas mentales que que reflejan y que son un reflejo simple del pasado, son mapas que van a ser muy pronto desactualizados. Entonces, hoy tenemos que hacer un trabajo muy distinto, que es actualizar nuestros mapas y calibrarlas sobre el futuro que está emergiendo. Y construir nuestro mapa no basado en nuestro pasado, sino que trascender estos mapas y construir y crear los mapas desde el futuro. Y con eso alinear también nuestras habilidades, nuestro comportamiento, porque es eso que nos va a garantizar en los resultados y los niveles máximos de éxito. El coaching, del cual hoy profundizamos un poco, no es nada más que una forma para decir herramientas de habilidades que nos permiten exactamente eso, de asegurar que nuestro rendimiento, nuestros comportamientos, nuestras habilidades, que nuestro mapa mental sea en alineación con un resultado que nosotros queremos crear, con una visión que tenemos para nuestra vida y para nuestras organizaciones, para nuestros resultados. El coaching es obviamente una metáfora que es deportiva. ¿Qué hace un coach en un equipo, por ejemplo, de fútbol? Bueno, un coach está en las líneas, ¿sí? En la periferia del campo, y desde una perspectiva particular, desde afuera, de alguna manera observa el juego de los jugadores. Y es capaz, porque está un poco alejado, no está tan involucrado en el juego, de poderle dar sugerencias a los jugadores de mejoría. Pequeños cambios que a veces son milimétricos, que pero aseguran un resultado exponencial. En el pasado, quizás el líder de una empresa era el que más sabía, era el que más experiencia había acumulado, era el que más conocimiento tenía. Y eso garantizaba que el líder pudiera dar indicaciones, pudiera dar soluciones que un equipo se ponía a resolver, que ponía a implementar para lograr resultados. El líder coincidía con el experto. Era un poco el general del ejército que sabía cómo conducir la guerra para jugar y para lograr resultados. Hoy ese es una metáfora y una narrativa y un estilo de liderazgo que ya no corresponde
a un mundo que cambia cada rato, a un mundo donde siempre más los conocimientos del pasado, las habilidades del pasado, no necesariamente son indicativas y son como una información que podemos utilizar para resolver los problemas del futuro. Hoy una visión del futuro que necesitamos y queremos crear muchas veces anticipa los conocimientos que necesitamos crear para poder tener este futuro que queremos, para poder resolver los desafíos y ofrecer productos y servicios que ayuden a las personas a conectarse, a vivir y a crear este futuro que está emergiendo. Entonces necesitamos otro tipo de líderes, porque ya el líder en sí mismo, con su experiencia, con su conocimiento, no es capaz en sí mismo y solo o sola de resolver los problemas. Necesitamos entonces un líder, primero que todo, que tenga un mapa mental actualizado, y necesitamos un líder que es más un coach, o sea, es alguien que ayuda al crecimiento del equipo, que ayuda al equipo en sí mismo a ser un equipo de alto rendimiento. Necesitamos líderes y ejecutivos que están en el juego infinito y permanente de crecer su propia mentalidad, de actualizar sus propios mapas mentales, de aprender nuevas habilidades implementándolas. Y es por eso que quizás la metáfora del coach junto a las habilidades del coach, sobre todo el coach de empresas, el coach ejecutivo, puede ayudar a un líder a tener un máximo rendimiento por sí mismo, pero también con su equipo. Entonces, el modelo que con Seminarium queremos presentarle, en el cual vamos por primera vez, quienes van a participar en el programa van a ser en América Latina y España pioneros de este programa. Es un proceso que ha estado diseñado por John Mattone. John Mattone es reconocido como el coach ejecutivo número 1 a nivel mundial, uno de los grandes expertos, máximos expertos en liderazgo empresarial. Ha sido, como Jeremy lo anticipaba antes, el coach de Steve Jobs en el último periodo de su vida, pero también de muchos gerentes como, por ejemplo, el gerente de Pepsi, de Pepsi Cola y de muchos gerentes ejecutivos alrededor del mundo. Y nace desde la observación diaria en acompañar como coach a estos ejecutivos de gerente un modelo que garantiza resultados, un modelo que permite a uno mismo y a su equipo de crecer. Y entonces, simplemente lo que hemos querido hacer es compartirle este proceso y estos principios para que cada uno de ustedes pueda ser el líder adecuado para los tiempos tan disruptivos y tan exponenciales que tenemos hoy. Y es un proceso que se llama de liderazgo inteligente. En el sentido de la definición, este Intelligent Leadership es una filosofía de vida y podemos decir que los resultados que nosotros tenemos en nuestra vida, en nuestras profesiones, en realidad son un reflejo de una filosofía de vida que tenemos. Es el resultado de un proceso de crecimiento, de liderazgo transformador y orientado a los resultados, y da los resultados, ¿por qué? Porque prácticamente permite de aprender, cultivar y optimizar esta compenetración muy fundamental del corazón, de la mente y del espíritu. Esta es quizás un principio de la filosofía fundante, porque hoy tener solamente buenas habilidades de liderazgo no es suficiente. Muchas veces líderes empresariales vienen donde mi oficina, mi estudio, y trabajamos y me dicen, necesito mejor la comunicación, necesito ser más efectivo en la comunicación, en la toma de decisiones, necesito ser más asertivo, no sé cómo motivar bien mis equipos. Y claramente todo eso son problemas reales, son habilidades que hay que aprender para ser eficaces como líderes. Pero estos problemas a veces son más un síntoma que no el problema real, ¿no? El problema real es un mapa mental que no está actualizado, que no ha crecido del tamaño de los desafíos y de los resultados que alguien tiene que crear. Entonces,
Cuando hablamos de corazón, de mente, espíritu, hablamos de la esencia de un individuo, hablamos de una esencia del liderazgo. Y cuando uno vuelve a reconectarse con esta esencia, apalanca después de manera muy eficaz a todas las habilidades que puede hasta perfeccionar. Y eso es aún más importante y fundamental hoy, exactamente en un mundo que ya no es lineal, donde el pasado no es necesariamente, como lo decía antes, una indicación de qué hacer para el futuro, sino que nos encontramos siempre más a tener que tener capacidad de intuición, tener capacidad de anticipación y de navegar la complejidad y la incertidumbre de este mundo, ¿no? Entonces, todo eso crea un liderazgo verdaderamente excepcional y también crea una cultura que después orienta comportamientos, formas de comunicación y permite de llegar de manera consistente a resultados y a un alto rendimiento que es consistente. Entonces, tenemos que tener presente primero que todo un poco el contexto, ¿no? En el cual hoy los líderes y los ejecutivos viven. Estamos en un entorno que los expertos definen como BANI, que es un acrónimo en inglés. BANI para decir que es un mundo muy frágil, brittle en inglés, que es un mundo ansioso. No necesito profundizar este punto porque se ha sobre todo radicalizado después de la pandemia. Es un mundo que es no lineal en el sentido que causa-efecto no tienen ya una conexión lineal, sino que estamos en una hipercomplejidad del mundo y es también muchas veces incomprensible. Nos cuesta leer el mundo y lo que está pasando. Y claramente eso representa un gran desafío para quienes tienen que crear, vender y sostener productos y servicios para ayudar a sus clientes. Y tenemos grandes tendencias que están modelando la vida de las empresas. La transformación digital que se está imponiendo siempre de manera más fuerte, los temas muy importantes de la diversidad y de la inclusión a todos los niveles de la sociología, digamos, de la sociedad de hoy. Tenemos la irrupción de la inteligencia artificial, ya hace parte de nuestra vida hasta cotidiana y personal, no solamente trabajar, laboral, y después tenemos el trabajo híbrido, el hecho que compartimos espacios que son virtuales y presenciales, siempre más en esta dinámica que todavía tenemos que entender completamente. Esa es toda la complejidad resumida en la cual hoy necesitamos lograr el éxito, necesitamos lograr el alto rendimiento. Entonces, nosotros tenemos que mirar básicamente en dos esferas de competencia y de crecimiento. La más importante y la principal sobre la cual se funda el método de coaching de John Mattone es el núcleo interno. Es la parte, si queremos, en un iceberg, que es la parte sumergida, la que no vemos, pero que tiene un impacto definitivo sobre lo que vemos, que son las habilidades de liderazgo. Las habilidades de liderazgo claramente se traducen en comportamientos, entonces yo puedo observar, ¿no? Yo puedo observar cómo uno toma decisiones, yo puedo observar cómo alguien comunica, yo puedo observar cómo alguien piensa de manera estratégica, toma decisiones, los comportamientos y si se conecta o menos con una persona, ¿no? Pero detrás de eso hay toda la parte invisible que es el núcleo interior. La calidad del núcleo interior determina la calidad con la cual yo puedo apalancar y crecer en mis habilidades de liderazgo. El núcleo exterior, que es la suma de las habilidades tradicionales como el elemento en la línea horizontal del liderazgo, mientras que la parte vertical es este núcleo interior. Hoy, el éxito de una líder, de un ejecutivo, de un jefe de un equipo, de un manager de un proyecto, depende en gran medida de la calidad y la madurez ejecutiva de este núcleo interno. El núcleo interno que está compuesto primero que todo de la percepción que yo tengo de mí mismo, cómo yo me veo, cuál es el concepto que yo tengo de mí mismo, ¿sí? Y siempre es claramente una combinación de calidades, de atributos que son positivos, que son negativos, que son ambiguos, ¿sí? Y eso termina dándome el concepto que yo tengo de mí mismo, basado otra vez en el pasado, basado en toda la experiencia que yo tuve en mi vida, ¿sí? Tiene que ver con los elementos de caracteres, como la lealtad, como el coraje, por ejemplo. Y desde eso se desencadenan todos otros aspectos que son fundamentales del núcleo interno.
que es la calidad de los pensamientos, que es la calidad de las emociones, que es la calidad de mis creencias y de mis referencias, de mis valores, o sea, de los criterios bajo los cuales yo tomo una decisión. Entonces, claramente, si yo tengo un autoconcepto que es débil, lo exagero y digo, por ejemplo, que la síntesis de mi autoconcepto es que yo soy un fracaso, no soy lo suficiente, no soy inteligente, no soy capaz, claro, eso incide sobre la calidad de mi pensamiento, sobre la calidad de mis emociones, sobre la calidad de mis creencias. Y obviamente todo eso apalanca o menos en un potencial que tengo, y entonces cómo apalanco mis habilidades, y eso incide sobre la eficacia de mis acciones y finalmente sobre los resultados. Entonces, hay como un círculo, ¿sí? Que puede ser virtuoso o vicioso entre mi núcleo interno, la calidad interno, cómo yo utilizo mis habilidades en acción y mis resultados, que además después puede reforzar una mentalidad. Entonces, cuando yo tengo una visión grande, cuando yo tengo una visión clara, que es parte de un ejercicio de coaching, es poderse conectar con un propósito que es grande, que es profundo, que motiva, y después me puedo preguntar, entonces, ¿en quién me tengo que convertir para poder vivir este propósito y para lograr el alto rendimiento? Entonces, allá pasa toda esta actualización del núcleo interior. Y eso tiene, como decía antes, un impacto sobre cómo yo utilizo mis habilidades de liderazgo tradicionales, ya sea las que tengo fuertes y que puedo seguir utilizando, o las que naturalmente son también una oportunidad de crecimiento y desarrollo porque las tengo que perfeccionar o las tengo que mejorar. En el medio de todo eso hay varios pilares de liderazgo que son importantes, como por ejemplo la capacidad hoy que necesitamos de pensar de manera distinta, de manera muy grande. Tenemos que recuperar de alguna manera, hasta como seres humanos y como líderes, la capacidad de soñar, ¿no? Yo estaba justo hablando hoy con una querida amiga que es empresaria y constatábamos cuánto hoy parece difícil esta habilidad que es eminentemente humana, que es de soñar, ¿no? Y soñar el futuro que queremos crear. Pero eso hoy se vuelve en un pilar del éxito que es muy fundamental. Como es fundamental también poder tener un sistema de retroalimentación que es continuo para poder seguir reiterando y seguir cambiando y corrigiendo la ruta para llegar al objetivo, como lo hacen los aviones, que claramente tienen una ruta, pero después hay turbulencias, hay cambios de corrientes, y el avión y el piloto tiene que seguir corrigiendo la ruta si queremos llegar al aeropuerto de destinación y no terminar en otro lado que no es nuestra habilidad. Entonces, mucha flexibilidad, mucha habilidad de adaptarse. El núcleo interno tiene en ese sentido una función muy particular. Y otro pilar, por ejemplo, solo para nombrar algunos, naturalmente es la valentía, el coraje de ejecutar, ¿no? De cerrar siempre más la brecha entre la ideación y la ejecución. Y eso depende mucho de la claridad de visión, de la claridad de propósito, más que de la claridad de propósito. Entonces, de objetivo. Entonces, prácticamente es una construcción desde adentro hacia afuera. Entonces, podemos fortalecer, expandir, alinear, configurar este núcleo interno y alinearnos con un propósito, con una visión de un futuro que queremos crear, y sobre eso podemos activar los 7 pilares de liderazgo y de la mentalidad de un líder inteligente para los tiempos de hoy, y finalmente poder apalancar, perfeccionar y mejorar también el núcleo externo del liderazgo con todas las habilidades del liderazgo que se necesitan, ¿no? Entonces, este programa, esta certificación en coaching los vuelve primero que todo en coaches de sí mismo, ¿sí? Porque da como una herramienta y un camino para saber exactamente en qué me tengo que mejorar, ¿no? Cuáles son las herramientas, las posibilidades, también de entender, por ejemplo, dónde estoy yo como núcleo interno, cuánto adecuado y actualizado está con respecto a la visión y a lo que yo tengo que cumplir, ¿no? Y asimismo las habilidades externas. Y después poder decir, entonces yo me construyo y construyo, tengo las capacidades de construir un plan de liderazgo
para poder mejorar y para poder tener más bienestar, pero al mismo tiempo también más éxito, más resultado, un alto rendimiento que es permanente. Y al mismo tiempo volverse un coach del equipo, sabiendo exactamente cómo facilitar este crecimiento, cómo ayudar a todo un equipo a actualizar su mentalidad para tener los resultados que se quieren, ¿no? Para poder sobresalirse y para poder tener alto rendimiento. Muchas veces cuando, eso lo digo desde la experiencia y desde la observación, cuando hay equipos que están muy atrancados a conflictos internos que se vuelven destructivos, o hay altos índices de estrés que se vuelve hasta estrés crónico, muchas veces eso depende del hecho que el mapa mental del equipo no está actualizado, ¿sí? La interacción de los distintos mapas mentales no está dando la talla para los desafíos y las soluciones que se encuentran, ¿no? Entonces, hoy como líderes tenemos que ser como coaches, como un coach, como un entrenador de un equipo de alto rendimiento, como en el campo deportivo, que ayuda, alimenta, facilita el crecimiento y los resultados del equipo, ¿no? En una situación más de facilitación y de crear un espacio para que este crecimiento que se dé, más que como en el pasado, una estructura vertical de un general del ejército. Entonces, ¿qué te permite esta certificación, ¿no? En su total. Primero que todo, porque es un trabajo también personal en uno mismo, es eso de liberar el mayor potencial de cada uno para que pueda incrementar la participación, de dar más valor y abundancia a las personas y entidades por las cuales trabaja y sirve, ¿no? Ser más consciente de este núcleo interior del cual le he hablado y descubrir los elementos que puedan ayudar o que impiden a ser mejores como líderes y hasta como personas, ¿no? Se trata después de comprender, abrazar, vivir, modelar esta mentalidad, este mapa mental y las habilidades de liderazgo que son necesarias para esta nueva normalidad en la cual vivimos, optimizar las capacidades de liderazgo, ser más conectado con la pasión, con la motivación de una y con la visión propia de la organización, y de esta manera también amplificar la capacidad para pensar en manera diferente, pensar en manera grande. También la capacidad de adoptar la decisión de la vulnerabilidad, exactamente por el hecho que hoy no podemos saberlo todo. Hoy una persona en sí misma no tiene la experiencia, el conocimiento, la sabiduría para enfrentar los grandes desafíos que se nos vienen por esta brecha que le presentaba al comienzo, por ejemplo, entre tecnologías nuevas y exponenciales y la capacidad de adaptabilidad de nuestra mente, ¿no? Entonces, estamos en un aprendizaje que es permanente y esto requiere humildad, esto requiere vulnerabilidad. Entonces, haciendo esta decisión consciente de vulnerabilidad, esto se vuelve no en una limitación o una debilidad, sino que en una fortaleza de liderazgo. Ser también consciente, ¿no? de los talentos, de los dones, de las oportunidades que uno tiene también para mejorar y ser capaces, como lo decía antes, de generar un plan específico, saber qué ruta tomar para construir un plan de desarrollo individual para sí mismo, pero también para los miembros de su equipo. Y después también volverse más consciente. Al final, todo se trata también de volverse más consciente de cómo la presencia del liderazgo, ¿no? La executive presence de uno impacta a un grupo. Como tú llegas a un encuentro, el nivel de emociones que tienes, dónde está enfocada tu mente, cómo te expresa, todo eso genera una realidad. Es un poder muy grande que el líder tiene. Poderlo utilizar de manera mucho más intencional, claramente puede ayudar muchísimo a un rendimiento mayor. Justo en estos días estaba acompañando el grupo primario de una empresa observando sus encuentros y hicimos este trabajo de ingeniería del encuentro, ¿no? Para que pueda ser más eficaz, para que la presencia del líder pueda ser más eficaz, así como la presencia de cada uno de los ejecutivos. Y finalmente, prácticamente ser una persona mucho más abundante, ¿sí? Más equilibrada, más centrada, diría hasta más feliz, más optimista, con más esperanza, o sea, con emociones más expansivas para poder lograr el resultado y abrazar este privilegio de poder ser un líder y un coach inteligente al mismo tiempo.
Entonces, para concluir y después también tener abiertas, digamos, la pregunta sobre quizás otros detalles de esta certificación, tenemos que activar y actualizar dos motores poderosos, que son en nuestro núcleo interno y en nuestro núcleo externo. Lo que se ve, lo que no se ve, y que es la estructura profunda de nuestra mente, junto con las habilidades de liderazgo que se traduce en comportamiento. Y esto el proceso lleva a 4 resultados transformadores, ¿sí? Lleva a un altruismo, a una capacidad de no mirar solo a sí mismo o solo a su departamento, sino a verlo a ver a nivel sistémico a toda la interacción, un sentido de afiliación, o sea, de sentirse parte, ¿sí? de la siempre más y protagonistas de los resultados de una empresa, claramente los logros, y claramente un senso de abundancia en el sentido de trabajar y vivir desde el propio potencial y no desde sus propias limitaciones, desde y sentimientos que son y emociones que son mucho más restrictivas y limitantes, así como los pensamientos que están detrás. Eso es lo que esta certificación permite, ¿sí? De darte las herramientas para liderarte a ti mismo, primero, en este mundo tan complejo en el cual estamos, y también al mismo tiempo poder liderar los miembros de tu equipo para que se pueda llegar a los niveles más altos de éxito y a un alto rendimiento que es constante en innovación, claramente con la visión y los objetivos que una empresa o una organización donde trabajan está. Y Jeremy, yo me pararía acá por el momento para ver si hay preguntas y sí, en ese sentido. Buenísimo. Abramos micrófono entonces para aquellas personas que tengan alguna pregunta o si prefieren hacerla por chat. Por chat también, sí. Dejamos ahí. Muy interesante toda la exposición, Aldo, te lo agradezco. Muy clarificadora también. Yaremi, una pregunta. Sí, cuéntenos. ¿Cómo va el tema del desarrollo del programa? ¿Cómo va a ser? Mira, es un programa muy intenso porque la idea consciente también que los ejecutivos o directores o managers tienen también tiempo muy limitado. La formación se divide como en 3 momentos. Hay un momento previo que es de preparación, donde hasta le vamos a dar la posibilidad de medir y de tener un informe muy detallado sobre en qué punto está tu núcleo interior. Es una herramienta diseñada por John Mattone y que tiene como base, como referencia el Enneagrama. Se han escuchado el Enneagrama como un instrumento de autoconocimiento y desarrollo personal, pero esta es una versión vinculada, digamos, a la función dentro de una empresa. Es la misma herramienta que Steve Jobs hizo con John Mattone y que empezó el proceso de coaching entre los dos. Después hay una segunda parte que es la parte central del entrenamiento, donde profundizamos, digamos, las herramientas, la interpretación, la capacidad de formar estos programas de desarrollo individual. Y finalmente tenemos una tercera parte que es más de encuentros de preguntas y respuestas para resolver temas y preguntas que puedan haber al implementar en su propia vida y en los equipos esta herramienta, ¿no? En todo, yo diría que no se pasa de las 5 semanas, ¿no? Jeremy, así como lo hemos dividido, 5 o 6 semanas entre la fase previa y la última parte, ¿no? La parte central son 3 mañanas de 4 horas que hacemos una a la semana, ¿verdad, Jeremy? Sí, efectivamente, así está planificado, Aldo, para que se realice. Aprovecho de comentarte que hay algunas preguntas en el chat. Nos pregunta Pablo Blanco si puedes ampliar el concepto de BANI. Sí, mira, BANI significa, es un acrónimo, ¿sí? Es un acrónimo. Nosotros pienso que durante muchos años hemos escuchado otro acrónimo que era el mundo VUCA, ¿no? Que era un mundo que es muy vulnerable, incierto, complejo y ambiguo.
Después de la pandemia, expertos que han visto un poco las dinámicas del mundo de hoy, dicen que el mundo VUCA se radicalizó bastante y salieron con este nombre, con este acrónimo que es BANI. Pero en inglés es brittle, significa que es frágil, ¿no? Porque casi que no hay garantías hoy, ¿no? No hay garantías que una iniciativa, un proyecto, una empresa pueda funcionar. Estamos en un mundo muy disruptivo, donde un adolescente que se despierta hoy en una parte de Chile puede tener una idea que puede derrumbar toda una empresa que está allá desde hace años, ¿no? Es un mundo ansioso por esta incertidumbre integral que vivimos hoy. Es un mundo no lineal, en el sentido que no hay causa-efecto, hay múltiples causas, hay múltiples efectos al mismo tiempo, y por eso también es un mundo que muchas veces nos parece como incomprensible, que nos cuesta leer, nos cuesta interpretar. Y entonces es un mundo donde es mucho más fácil equivocarse, sobre todo si miramos solamente atrás a nuestra experiencia del pasado, pensando que nuestro pasado nos puede dar luz para resolver los desafíos de hoy y estar en el futuro. Entonces eso requiere un cambio de mapa mental que es muy profundo, muy radical. Hay otras preguntas más en el chat, Aldo, que dicen si incluye una práctica. Valerie, si incluye práctica el programa. Sí, por eso lo hemos distanciado de semana en semana, para que entre semana cada uno pueda hacer un trabajo, experimentar las herramientas, hacer unos ejercicios muy prácticos y volver, digamos, a la próxima sesión con experiencias, con preguntas. Y por eso también hemos hecho, no me acuerdo cuántas sesiones, Jahemi, de conversación sobre la implementación. Tres, ¿verdad? Sí. Y después la otra pregunta es, ¿de qué manera se diferencia este programa de un tradicional taller de liderazgo? Digamos, primero que todo, porque el enfoque no es en dar herramientas así generales y tradicionales de liderazgo. O sea, no es un taller de resolución de conflicto, no es un taller de escucha activa, no es un taller de comunicación efectiva, aún se comprende todo eso. Es darle una perspectiva que hasta puede crear un estilo de liderazgo, es que puede crear una nueva identidad como líderes, que son más facilitadores de procesos y de procesos que son creativos y generativos. Es más un taller en ese sentido de un liderazgo generativo, inteligente, para enfrentar los temas de hoy, dándole principios, una filosofía, pero también las herramientas para después poderlos vivir. Y es siendo prácticamente acompañantes, coaches de la gente que está en un equipo. Eso es un poco el enfoque que cambia. Buenísimo, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para ir cerrando ya la sesión? Yaremi, ¿este programa qué fecha tiene? El programa inicia el 10 de agosto, para que ahí todos también se vayan informando, ¿ya? Gracias. Sí, por ende, el 10 de agosto es la primera sesión, la primera mañana. Eso significa que 10 días, 2 semanas antes, le damos ya unas lecturas, la posibilidad de hacer el enneagrama adaptado a líderes, de leerle informes, para que después ya en la primera sesión podemos profundizar en los resultados y pueden empezar el camino de crecimiento, que es primero que todo un camino de ustedes, ¿verdad? Y después es un después de prioridad, no es un después de tiempos, ¿no? Cronológico, sino que de prioridad para después liderar mejor a sus equipos. Tenemos dos preguntas más, una por el chat y alguien que nos está levantando la mano. Por el chat nos preguntan ¿qué institución está avalada? La certificación. ¿Qué institución está avalada la certificación? Sí. Esa pregunta muy importante, Edmundo, gracias, porque está avalada por la ICF, que es la Organización Internacional de Coaches. Y además, esta certificación, el programa ha sido también valorado como uno de los 5 mejores que hay en el mundo. Y como decía Jahemi antes, es la primera vez que lo presentamos y lo hacemos en español. Entonces es una oportunidad de ser pioneros en ese sentido. Y Valerie, ¿verdad?
Tiene la mano. Sí, gracias Aldo. Mira, Hola. quiero profundizar un poco en el tema de la práctica, porque tú mencionaste que efectivamente hay práctica todas las semanas y por eso como se segmentan las sesiones para tener esos espacios de práctica. Bueno, en un famoso dicho de la práctica es el maestro, entonces sí te quería preguntar al respecto, porque los coaches, digamos, a veces hacen cursos de meses para ser coaches. En tu experiencia, las personas que participan, como qué tanto quedan con las herramientas como suficientes para coachear, en el fondo no que les quede Claro. solamente aprendizaje personal, sino que para extenderlo a otros. Sí. ¿Y qué recomiendas tú también a los mismos participantes para que refuerzan eso y se sientan suficientemente empoderados para empezar a ponerlo en práctica? Maravilloso. Gracias, Valerie. Pues vuelvo, repito, ¿no? La formación es un juego permanente. Entonces, como cuando alguien, no sé, toma un curso de escritura creativa, ¿sí? Y termina el curso y tiene un certificado y seguramente sabe escribir, por ejemplo, un cuento mejor que antes. El continuo ejercicio, la implementación, lo hará siempre más un escritor mejor, ¿sí? Y aquí es lo mismo, ¿sí? Pero ¿qué te garantice, digamos, el curso? Las herramientas que damos son al mismo tiempo muy poderosas y muy sencillas, porque son como unos procesos, ¿sí? Es un paso a paso muy claro, muy simple por implementar. Entonces, tú al final vas a tener, por ejemplo, una serie de preguntas que tú puedes hacer a ti mismo, como a la gente que tú lideras, para facilitar conversaciones que son creativas y conversaciones que son generativas. Vas a tener un marco para poder a ti misma y a otros identificar rápidamente qué acciones se pueden implementar para que alguien, por ejemplo, alguien de tu equipo mejore su capacidad de hacer una presentación o mejore su capacidad de empatía, ¿sí? Entonces, digamos, te da herramientas que te permiten desde el final de la certificación del programa a empezar a guiar. Claramente, como en todas las cosas, más lo haces, como cuando tú tienes un pase con el carro, estás habilitado a manejar, lo puedes hacer porque sabes cómo parar un carro, sabes cómo hacer una inversión a U, sabes cómo parquear y al mismo tiempo más guías, más tienes confianza y más te vuelves en un buen conductor, ¿no? Aquí es lo mismo. Es un trabajo que es infinito, pero que puedes empezar a hacer con toda la confianza desde el final de la certificación. Es verdad que hay muchos cursos que duran meses, ¿sí? Nosotros lo hemos hackeado, si quieres, en ese sentido, para que los instrumentos, las herramientas puedan ser muy sencillas y para que tú puedas empezar sin tener que estar meses y meses y meses haciéndolo, ¿no? Y además te da la certificación de ICF, o sea, no solamente la de John Maton, que ya es muy bien reconocida, sino que tienes créditos para ICF, que si después uno efectivamente quiere también ser coach, lo puede hacer hasta profesionalmente, ¿no? Buenísimo, muchas gracias Aldo por tu respuesta. Aprovecho también de agradecerles a todas las personas que asistieron hoy día a este webinar, dejarlos invitados a que visiten la página de Seminarium, donde pueden encontrar más información respecto a este programa y también nos pueden escribir directamente al mail ventaschile@seminarium.com. Es importante también contarles que en la medida que se inscriben antes del 30 de junio pueden acceder a precios preferenciales, así que también los invitamos para que motiven a sus equipos y a sus empresas y organizaciones. Así que sin más que agregar, les agradezco nuevamente, te agradezco Aldo esta jornada. Gracias a todos por la atención y bueno, espero verlos en agosto en la certificación donde vamos a aprender mucho juntos y nos vamos hasta a divertir seguro. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias. Gracias. Existe una clase mundial, una que se prepara día a día en cuerpo y mente para enfrentar todos los desafíos.
entrenan sin parar, destinados a ser líderes y ven en la competencia una oportunidad para ser los mejores. Su claridad de pensamiento es poder, hacer las cosas con determinación y perseverar hasta obtener lo que quieren. Y para ser un profesional de clase mundial, necesita perfeccionarse con los mejores para alcanzar su máximo potencial. Bienvenido a Seminarium, World Class Executive Education.